Buenos días, mi nombre es Alejandra Celaya Castrejón y les voy a presentar el caso 5, que es de un adenocarcinoma. Bueno, el caso nos dice que se trata de una mujer de 61 años de edad que es sometida a endoscopía por presentar alteración en los hábitos intestinales y mucorrea. Se encuentra una lesión en el recto y se extirpa después de la biopsia. Y bueno, básicamente lo que podemos ver aquí en las imágenes al macro son lesiones exofíticas. Este se ve como un tipo, digo, al macro solamente puedo distinguir que se ve así como aterciopelada, como si fuera un patrón velloso, pero pues esto realmente lo podemos distinguir ya en el micro. Bueno, sobre su epidemiología, es más común en varones y existe un pico máximo de edad entre los 60 y los 70 años. Tiene mayor prevalencia en países desarrollados, específicamente por factores de la dieta. Y en este caso, principalmente por una disminución en la ingesta de fibra, ya que la menor ingesta de fibra nos va a provocar que disminuya el volumen de heces y también va a alterar la composición de la microflora. Y esta alteración va a generar una producción de radicales de oxígeno que se van a acumular más tiempo en el colon, ya que va a haber una alteración también en el tránsito intestinal por esta disminución del volumen de las heces. También la mayor ingesta de hidratos de carbono refinados y grasas y las deficiencias de vitaminas A, C y E, ya que estas también sirven como eliminadores de radicales libres. Y bueno, también nos comentaba el libro que los AINES tienen efectos protectores. Se dice que tienen estos efectos porque inhiben la COX-2, que básicamente inhiben la prostaglandina E2, que también a su vez forma parte de la proliferación epitelial. Entonces, inhibiendo este proceso, inhibimos un poquito esta proliferación que es básica del adenocarcinoma. Bueno, acerca de la patogénesis, decidí incluir una imagen para reducir un poquito el texto, pero se las voy a explicar. Esta patogénesis que viene señalada es una secuencia clásica del adenoma en adenocarcinoma y sucede en 80% de los tumores de colon. Este proceso inicia con una mutación del gen APC, que tiene dos fases, por así decirlo, que se les conocen como primer y segundo golpe. El primer golpe va a estar presente desde el nacimiento del paciente, o sea que es hereditaria. Y la mutación APC de segundo golpe va a suceder ya a lo largo de la vida. Y bueno, después de que muta este gen APC, lo que va a ocasionar es un problema también con la betacatenina, porque este es un regulador negativo de la betacatenina, lo que significa que va a favorecer su degradación, porque si se acumula la betacatenina va a activar genes que favorecen la proliferación celular y es algo que no queremos porque pues la proliferación va a generar el exceso de tejido epitelial y va a generar el adenoma que se puede hacer en carcinoma. Y bueno, aparte se van a añadir muchas más mutaciones como la que son del KRAS, el P53, el SMAD2 y el SMAD4, que van a seguir aumentando esta proliferación y además van a inhibir lo que viene siendo la apoptosis y van a generar pues un carcinoma. Acerca del cuadro clínico, generalmente la evolución del adenocarcinoma es insidiosa, pero puede llegar a producir hemorragia, cambio en los hábitos intestinales o dolores tipo cólico en cuadrante inferior izquierdo. Y bueno, también algunos factores pronósticos sobre el cáncer son las metástasis, generalmente en ganglios linfáticos regionales, pulmón y hueso, y evitando las metástasis al hígado. Bueno, para diagnosticarlo, tuvimos que diferenciarlo de un pólipo neoplásico, que es un precursor del adenocarcinoma. Y bueno, buscamos algunos puntos claves para realizar este proceso. Entre estos puntos vamos a recalcar que en el pólipo no hay una preferencia por sexo y en el adenocarcinoma sí, es más común en varones. Y bueno, el pólipo neoplásico es en edades más jóvenes, a los 50 años, y el adenocarcinoma, pues como este pólipo va a evolucionar, tiene un pico máximo entre los 60 y los 70 años, aunque también lo podríamos ver en 50 años, ¿verdad?
Y bueno, los dos van a ser provocados por dieta y estilo de vida occidental en países más desarrollados y va a haber una displasia. Aquí la clave para identificar que es un adenocarcinoma es una invasión, ya sea a la submucosa o al tejido muscular, que va a provocar una respuesta desmoplásica en el colon. Y bueno, generalmente el pólipo neoplásico va a tener, al macro se va a ver como un pólipo pedunculado o sésil con una superficie aterciopelada como la que vimos al principio. Y el adenocarcinoma, aparte de esta característica del pólipo, va a producir una estenosis y va a producir lo que se conoce como el colon en servilletero por la reacción desmoplásica. Bueno, es una imagen similar de internet en la que podemos ver un adenocarcinoma muy claramente, ya que hay una invasión de la muscular. Como podemos ver aquí, este tejido que se ve aquí rosita es la muscular, y pues aquí vemos que el cáncer, las glándulas displásicas sobrepasan hasta la muscular. Y bueno, si acercamos un poquito, como vemos acá, podemos ver unas glándulas de manera muy irregular, se ven muy rositas y pues se ven algo feas, lo que podríamos decir que están moderadamente diferenciadas, y como se ven muy teñidas, pues podemos decir también a esta zoom o esta magnitud que están hipercromáticas. Y bueno, este era el caso similar. Ahora vamos con el caso de Blackboard. Aquí podemos ver el adenocarcinoma. Podemos ver cómo aquí todavía hay una parte conservada de la mucosa, y esto ya se ve con pérdida de estas células como llenas de moquito, que son las células caliciformes. Aquí ya no hay, se ve más bien más oscuro, los núcleos se ven hipercromáticos. Y bueno, esto lo vamos a identificar un poquito más adelante. Aquí lo importante es que vamos a identificar las capas de la mucosa. Esta del adenocarcinoma, esta es la mucosa, esta es la muscular de la mucosa, y esta vendría siendo la submucosa, con la que podemos ver un poco de invasión. Y bueno, vamos a identificar el adenocarcinoma como tipo intestinal, moderadamente diferenciado. Más adelante vamos a ver cómo se ven las glándulas moderadamente diferenciadas, invasor, porque están invadiendo la submucosa, y es proveniente de un pólipo adenomatoso velloso, como podemos aquí ver las vellosidades. Okay. Bueno, sobre las características de las glándulas displásicas, van a tener células cilíndricas altas con epitelio displásico. ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos a ver aumento de la proliferación celular, que también no es tejido maduro, no es epitelio maduro. Aquí lo vemos como hay demasiadas células juntas. Mitosis, hipercromasia, podemos ver que están más oscuros los núcleos. Estratificación nuclear, como lo vemos aquí, que se ven alargados, acigarrados. Y pérdida de la polaridad, como vemos, no se ve que todos están empezando en la capa basal, se ven que unos empiezan aquí en medio y otros inclusive hasta acá arriba. Y la arquitectura irregular glandular la podemos ver aquí. Se puede decir que son glándulas back to back, no hay estroma o intersticio entre estas glándulas, se ven todas completamente pegadas unas sobre otras. Y bueno, también esta invasión va a generarnos una respuesta desmoplásica en el estroma, como la podemos ver aquí, que se ve como fibrosito. Muy bien. Y finalmente nos pidieron que señaláramos la zona conservada de la mucosa, que es esta, como les comenté al principio, la que todavía conserva las células caliciformes, la arquitectura normal de las glándulas, y aquí ya no se ve esta arquitectura normal, se ve displásico, se ve más oscuro, se ven más pegadas las glándulas. Y bueno, pues como menciono aquí, va a haber ausencia de las células caliciformes, que aquí todavía se encuentran presentes. Ahora vamos a ver el caso 6, que es una pancreatitis aguda. Bueno, el caso es de un hombre de 46 años con historia de alcoholismo. Es ingresado por dolor intenso transfictivo en el epigastrio asociado a vómitos. Se encontró elevación importante de las enzimas pancreáticas. Bueno, este caso lo vamos a definir como pancreatitis aguda y vamos a ver su epidemiología. Ocurre entre 10 a 20 casos por cada 100.000 habitantes por año, sucede más en países industrializados y bueno, generalmente es en mujeres por enfermedades de vías biliares y en hombres por alcoholismo, y estos
influyen en el 80% de los casos. Y bueno, como vemos en esta tablita que sacamos del Robbins, hay otros factores que también pueden causar una pancreatitis aguda. Factores metabólicos como el alcoholismo, la hipercalcemia, genéticos como son mutaciones en los genes PRSS1 y SPRING1, vasculares, infecciosos y mecánicos. Bueno, sobre la patogénesis, en general existe una autodigestión del tejido pancreático por una activación inadecuada de las enzimas pancreáticas. Esto va a ser principalmente por la tripsina, que va a causar activación de otras proenzimas y esas van a generar también digestión de lo que viene siendo el tejido graso y el tejido vascular. Y bueno, en esta imagen podemos ver cómo las causas principales, que son obstrucción de los conductos, lesión de las células acinares y defectos del transporte intracelular, van a generar daño en el parénquima. Bueno, la obstrucción va a causarnos edema, va a alterar el flujo sanguíneo y va a provocar una isquemia que va a lesionar las células acinares. Y la lesión directa puede ser por alcohol, como es en el alcoholismo, fármacos, traumatismo, que va a liberar las proenzimas intracelulares por esta lesión, va a activarlas en el medio intracelular o extracelular y va a causar lesión de los acinos. Y también los defectos en el transporte intracelular van a generar las salidas de estas proenzimas del compartimento lisosómico, se van a activar intracelularmente y van a generar lesión de los acinos. Y bueno, esto va a generar, como ya les había mencionado, edema, estetonecrosis, hemorragia, proteólisis, y esto nos va a generar la pancreatitis aguda. Bueno, el cuadro clínico es un dolor abdominal persistente e intenso. El dolor puede ser desde un dolor leve y modesto a grave e incapacitante, y este puede ser referido a la parte superior de la espalda, en específico dolor hacia el hombro izquierdo. También nos va a causar al paciente anorexia, náusea y vómito. Y en cuestión de laboratorio se va a ver un aumento de la amilasa después de 24 horas y de la lipasa sérica después de 72 a 96 horas de comenzar la reacción inflamatoria. Y bueno, también vamos a tener lo que se conoce como la pancreatitis aguda genuina. Va a ser una urgencia médica y va a causar leucocitosis, hemólisis, coagulación intravascular, secuestro de líquidos, síndrome de dificultad respiratoria y estetonecrosis difusa. Y las complicaciones de la pancreatitis aguda son síndrome de dificultad respiratoria, insuficiencia renal aguda y el 5% fallece por shock. Y las secuelas de la pancreatitis aguda son abscesos pancreáticos y los pseudoquistes pancreáticos. Para hacer el diagnóstico diferencial lo comparamos con la pancreatitis crónica. Principalmente, lo más importante es que la pancreatitis aguda es un proceso reversible, mientras que la pancreatitis crónica ya es un proceso irreversible. Las causas van a ser prácticamente las mismas, pero la pancreatitis va a tener una prevalencia mayor en los hombres por el consumo de alcoholismo. Esto es especialmente en la edad media, donde hay más tendencia a este consumo. Y sobre la morfología, aquí vamos a ver cambios muy importantes, porque la morfología de la pancreatitis aguda va a mostrarnos edema, necrosis de la grasa, inflamación aguda, destrucción del parénquima y de los vasos, mientras que en la pancreatitis crónica va a evolucionar a una fibrosis con una reducción muy importante de los acinos y dilatación de los conductos pancreáticos por lo mismo de esta fibrosis. El dolor en la pancreatitis aguda, el dolor abdominal va a ser, como ya lo habíamos mencionado, persistente e intenso, mientras que en la pancreatitis crónica ya va a haber unos ataques repetidos de este dolor y que va a generar a lo largo la pancreatitis crónica. Bueno, sobre la imagen de internet que encontramos, esta imagen está a un rango algo lejano, pero podemos apreciar ciertos aspectos. Por ejemplo, la hemorragia, como podemos ver aquí y en estas zonas de acá, se ve hemorrágico. También va a haber necrosis del parénquima. Por ejemplo, aquí vemos que hay rosita y ya no se ven núcleos. Por ejemplo, acá también. Y bueno, si lo pudiéramos acercar un poquito más, igual y podríamos encontrar ahí un infiltrado inflamatorio agudo, pero pues por lo lejos de la imagen no se alcanza a visualizar. Y también necrosis de la grasa, esta sí la podemos ver como lo vemos en esta parte de la imagen. Okay. Ahora, sobre la imagen de Blackboard, nos pide que encontremos la necrosis licuefactiva. Pues básicamente la necrosis licuefactiva es que hay una
una pérdida del parénquima. Aquí realmente no se puede apreciar el parénquima pancreático, ya no podemos ver acinos, no podemos ver los islotes, no se ve nada. En su lugar podemos encontrar unos restos de material proteináceo, vemos fibrina, vemos necrosis y pues vemos mucho tejido hemorrágico como lo vemos acá. Y pues la fibrina realmente no lo señalé específico porque pues todo el parénquima se encuentra en este aspecto. También en una parte de la laminilla podemos encontrar necrosis grasa como lo vemos aquí, todo esto. Y también, pues si nos acercamos un poquito más, podemos encontrar un infiltrado. Y si nos acercamos aún más, podemos encontrar que este infiltrado se trata de células que parece que tienen lóbulos, bilobuladas, como lo vemos aquí también. Y nos va a dar un diagnóstico de los neutrófilos que indican que hay una inflamación aguda.